Muy buenas tardes, pueden sentarse, hermanos. Como siempre, muy contento de poder estar con ustedes hoy acá. Les ruego me disculpen la gripa. Vamos a nuestro texto, Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Hechos 15 del 36 al 41. Hechos 15 del 36 al 41. Si no trajo su Biblia, puede leer el texto en las pantallas. Hechos 15, 36 al 41, así dice el Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, y todo el pueblo responde: amén. Amén. El contexto de nuestro pasaje es el comienzo de la obra de salvación en las ciudades y países, las naciones afuera de Israel. Comienza a salir el evangelio, los apóstoles salen de Israel, el evangelio llega a la ciudad de Antioquía de Siria, y allí se establece una iglesia madre muy poderosa que envía a Pablo y a Bernabé en un primer recorrido misionero por todas las iglesias de esa zona del mundo. Después de que terminan ese primer recorrido misionero, los judíos, sorprendidos de que los gentiles, o los no judíos, se les llama en la Biblia también gentiles, los judíos, sorprendidos de que los gentiles o no judíos recibieran el evangelio, se preguntan si a los no judíos habría que enseñarles también la ley de Moisés, es decir, los ritos ceremoniales de la ley de Moisés, y se realiza un concilio para resolver esta situación. ¿Será que les tenemos que enseñar todo lo que nos enseñó Moisés a todas esas naciones extranjeras que están viniendo al evangelio? Y la conclusión de aquel concilio fue un rotundo no. No hay que enseñarles a los extranjeros todos los ritos de Moisés. Y después de eso, el apóstol Pablo, que es el misionero de Dios para los no judíos, decide regresar a las iglesias que plantó en el primer viaje misionero y le propone a Bernabé, que es su compañero de trabajo, que lo acompañe en un segundo viaje misionero. Desde el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo, el diablo está intentando destruirla, y para ello utiliza varias estrategias. En aquel tiempo, por ejemplo, los gobiernos anticristianos, el Imperio Romano, por ejemplo, los perseguía para matarlos. Otra estrategia del diablo era introducir falsos creyentes adentro de la iglesia, como el caso de Ananías y Zafira. Pero una de las estrategias favoritas de Satanás para tratar de afectar la iglesia del Señor Jesucristo es crear problemas entre creyentes. Crear problemas entre creyentes. Así pues, surge un problema entre Pablo y Bernabé al comienzo del segundo viaje misionero. En este segundo viaje misionero se está escogiendo al personal, al equipo que va a viajar con estos dos grandes líderes. Y en la escogencia del equipo, Bernabé propone que su sobrino Juan Marcos los acompañe también en este segundo viaje misionero, a pesar de que en el primer viaje misionero, por una razón que no se nos explica, él abandonó la misión y los dejó en una situación complicada. Esto le disgusta a Pablo. Ambos hermanos, tanto Pablo como Bernabé, son hombres de Dios muy sabios, y ambos se ven en la obligación de juzgar el comportamiento de una persona y por tanto el carácter de esa persona. El carácter se juzga por el comportamiento. Las personas realizamos acciones
y los demás nos juzgan por las acciones que hacemos. Entonces, Pablo y Bernabé juzgan la acción que ejecutó Juan Marcos, que fue abandonarlos en medio de la misión, y por tanto ambos se toman una idea del carácter de Juan Marcos diferente. Pablo tiene su propia impresión y Bernabé tiene su propia impresión. Y este asunto genera una diferencia entre los dos grandes siervos de Dios. Pero no es solamente al juzgar a una tercera persona que van a haber diferencias entre dos hermanos en Cristo. Hay muchas otras razones por las cuales van a haber diferencias entre nosotros los que vivimos para la gloria de Cristo. Ese es el tema de nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es la existencia inevitable de diferencias entre los hijos de Dios y cómo hay formas adecuadas e inadecuadas de manejarlas. Y nosotros debemos buscar las formas adecuadas, evitar las inadecuadas para que el reino de Dios no sufra pérdidas. Ese es el tema o el propósito por el cual el Espíritu Santo nos dejó este pasaje. El pasaje muestra la forma inadecuada de manejar estas diferencias que tuvieron tanto Pablo como Bernabé. El pasaje nos muestra la forma inadecuada de manejar esa diferencia que tuvieron tanto Pablo como Bernabé, y el Espíritu Santo nos está exigiendo implícitamente que nosotros deduzcamos la forma adecuada de manejar la diferencia. Y eso es lo que vamos a mirar en el pasaje. Que hay una sola forma adecuada de manejar nuestras diferencias con otros hermanos en Cristo. Y esa forma adecuada es poner en acción las virtudes de Cristo. Esa es la única forma adecuada. ¿Por qué? Racionalmente, mentalmente, en lo que soy, yo no puedo ir en contra de lo que soy. Yo voy a tomarme un criterio. Esa persona abandonó la misión, me dejó colgado, como decimos en el lenguaje popular, dice Pablo. Yo me voy a tomar una impresión de lo que pienso, de lo que sé de él. En mi opinión, dice Pablo, Juan Marcos es un inestable. Así que él no puede ir a la segunda misión hasta que madure. Pero Bernabé es otro tipo de persona. Tiene otra mente, tiene otro ser. Y él dice, no, la caída de Juan Marcos fue algo leve. Si le damos la oportunidad de ir con nosotros, él se va a solidificar y va a ser mucho mejor para él y para toda la obra. Por lo tanto, es mi decisión que Juan Marcos sí vaya con nosotros. ¿Cuál de los dos tenía la razón? En un momento les voy a pedir que levanten la mano y me digan con cuál de ustedes estarían de acuerdo. Pero ahora quiero simplemente que vean que cuando la razón y el ser entero, porque yo tomo una decisión no con base solamente en lo que pienso, sino en lo que soy y en lo que he vivido. Cuando la razón y el ser entero no están de acuerdo con mi hermano, lo único que queda son las virtudes de Cristo. Solamente. Lo único que me queda a mí con ese hermano es tratarlo yo a él y él a mí en las virtudes de Cristo, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo. Ese es el tema. Las virtudes de Cristo nos permitirán resolver o manejar adecuadamente nuestras diferencias. ¿Cuáles virtudes en este caso? Pretendo enfatizar la humildad, la paciencia, la sujeción a la autoridad superior y el dominio propio. Y con esas virtudes vamos a tener una ganancia muy grande que necesitaremos para el resto de nuestra vida cristiana.
Esto que aprenderemos hoy, solo nos despojaremos de ello cuando entremos al cielo, porque allá no van a haber diferencias. El título de la enseñanza hoy es Aprendiendo a diferir en amor. Aprendiendo a diferir en amor. Necesitamos aprender a diferir en amor. Y para desarrollar nuestro texto, vemos en él 3 puntos básicos. El Espíritu Santo nos muestra en primer lugar la circunstancia que requiere diferir en amor, los versos 36 a 38. Segundo, el manejo contrario a diferir en amor, versículo 39a. Y tercero, la consecuencia de no diferir en amor, versos 39b al 41. Es muy sencillo el contenido que tenemos por delante. Veamos en primer lugar la circunstancia que requiere diferir en amor. Volvamos al versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esta es la circunstancia. La circunstancia es el avance del reino de Dios. Pablo había plantado muchas iglesias en el primer viaje, pero los recién nacidos en Cristo necesitan pastoreo, necesitan discipulado, necesitan supervisión. Y Pablo, el apóstol a los gentiles, un corazón de pastor impresionante, está angustiado por esas ovejitas recién paridas y quiere ir a verlas. Bernabé, su compañero de viaje, es el mismo tipo de hombre, tiene un corazón pastoral, es un misionero, así que ambos ven la necesidad absoluta de ir a ver cómo están, porque tiene una preocupación genuina por el crecimiento espiritual e integral de las nuevas iglesias. Hasta aquí todo magnífico, pero vemos cómo las diferencias de carácter y pensamiento comienzan a crear las circunstancias para que surja el desacuerdo entre estos dos grandes misioneros. Se sientan en una mesita, sacan papel y una pluma y empiezan a decir: bueno, va esta misión, vamos a llevar a tal, y de pronto dice Bernabé: incluye a Juan Marcos, y Pablo se queda. Ahí comienza el problema. El juzgar el carácter de una persona por sus comportamientos, eso es lo que causa el problema. En el versículo 37 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. La palabra quería es un poco más fuerte que lo que leemos en español. La palabra quería nos muestra que Bernabé estaba determinado a llevar a Juan Marcos. O sea que él tenía una firme determinación de que llevaran a Juan Marcos. Bernabé era un hombre maravilloso. Y podemos entender, por lo que sabemos de Bernabé en otras partes de la Biblia, por qué tenía esta forma de pensar acerca de la falta de Juan Marcos. Porque Bernabé era un hombre muy manso, un hombre muy paciente y muy amoroso. De hecho, su nombre Bernabé significa hijo de consolación, es decir, es un hombre que la consolación le brotaba espontáneamente. Era un hombre, ese nombre era un apodo, en realidad él se llamaba José, pero le habían puesto ese apodo porque realmente eso es lo que él era. Él sabía consolar a las personas. Una de las formas como consoló Bernabé a los hermanos en Jerusalén, que eran muy pobres, es que él tenía una propiedad en la ciudad, vendió la propiedad y trajo la plata a los apóstoles, para que los apóstoles la repartieran a los pobres. Y de esa manera y otras muchas cosas, Bernabé era un hombre magnífico, maravilloso, amoroso, así tranquilo y lleno de paz, de amor, de generosidad. Y Juan Marcos, para acabar de ajustar, era sobrino de él. Y es muy probable que el hecho de que fuera su sobrino hiciera que Bernabé fuera más indulgente con la falta de Juan Marcos. Pero Pablo, sigue diciendo el verso 38, viene el pero, esos peros son los que causan las circunstancias que traen las diferencias, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. De nuevo, las palabras en nuestro idioma son menos fuertes que en el idioma original y las palabras nos muestran que Pablo también tenía una determinación muy fuerte y muy segura
de no llevar a Juan Marcos. Pablo también era un hombre maravilloso. No tenemos que decir acerca de Pablo, todos ustedes lo conocen. Es el hombre más santo que ha existido después del Señor Jesucristo. Pero Pablo no era tan pacífico, tan amoroso, Pablo era más fuertecito. Era más fuertecito, era más durito, y a él no le parecía bien llevar a la obra a Juan Marcos, porque en su pensamiento pensaba que este joven inestable necesitaba más tiempo para ser restaurado. Más tiempo. Además, si lo privamos de participar, el dolor de no poder participar, porque seguro Marcos quiere ir, lo va a hacer reflexionar sobre lo malo que hizo, y así se va a corregir mal, se va a corregir más, y entonces lo llevamos al tercer viaje, pero no lo vamos a llevar tan pronto. Ahora sí, levanten la mano los que están de acuerdo con Pablo. Levanten la mano tranquilo, que no va a pasar nada. Muy bien, ahora bajen la mano, ahora levanten la mano los que están de acuerdo con Bernabé. La mayoría aquí están de acuerdo con Bernabé. Ven, si esto nos hubiera ocurrido a nosotros aquí, ¿qué tendríamos nosotros? Una diferencia entre nosotros. ¿Ven la realidad? Es una realidad inevitable que vamos a tener estas diferencias. Ojo, y eso va a ocurrir en el juicio que hacemos de una tercera persona. Cuando nosotros evaluamos el juicio de otra persona, o con juicio, o con juzgar, o con discernir lo que otras personas hacen, algunos de ustedes van a ser más blandos y otros de ustedes van a ser más severos. Unos más blandos, otros más severos. Entonces, ahí va a aparecer la diferencia entre nosotros. ¿Cuál es el problema en general con la posición de Pablo y de Bernabé? ¿Cuál es el problema? Que ambas posiciones son bíblicas. Es decir, ambos tienen la razón, ¿o no? Ambos tienen la razón, porque en la Biblia se nos presentan casos de cada una de las posiciones. Un hermano que cae en pecado y el Señor decide no castigarlo mucho tiempo, sino mantenerlo en el ministerio. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia donde hay un hermano que cayó en pecado y el Señor ni siquiera lo movió del puesto donde estaba? Claro que sí. Yo le puedo citar, por ejemplo, a Aarón. Aarón, yo al sinvergüenza de Aarón lo hubiera mandado a freír espárragos a Egipto. Yo no hubiera hecho lo que el Señor hizo, que ni siquiera lo movió del sumo sacerdocio. O el apóstol Pedro. El Señor fue muy benevolente con Pedro. El Señor fue muy benevolente. Pero también hay casos como los del apóstol, como los de la posición del apóstol Pablo. O no hay casos en la Biblia donde un hermano comete un pecado y el Señor inmediatamente lo destituye de todo. No fue eso lo que pasó con Moisés. Ay, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Señor, te lo ruego. Moisés, Moisés, no me hables más de ese asunto. ¿No le dijo eso el Señor a Moisés? Entonces, ¿tenían razón los dos, sí o no? Pero ¿cuál era el problema? El problema era que no tenían la técnica bien madura para manejar la diferencia entre los dos. La técnica es que cuando la razón se acaba y usted no puede convencer al otro, tiene que tratar al otro con las virtudes de Cristo. Esa es la solución. Pero ellos dos no tenían todavía eso bien claro, y por eso le dan a la situación, y este es nuestro segundo punto, el manejo contrario a diferir en amor. Le dan un manejo contrario, le dan el manejo que no le debieron dar a la situación para poder diferir en amor. Verso 39. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos. De nuevo, nuestro idioma, el español, no es tan enfático. La palabra desacuerdo ahí es una palabra mucho más fuerte que lo que se implica en nuestro pasaje, en nuestro idioma. La palabra desacuerdo significa que los dos, oigan bien, los dos se exaltaron de tal manera que perdieron el dominio propio. Los dos se exaltaron de tal manera
que perdieron el dominio propio. Perdieron el dominio propio. Entonces, el uno y el otro se exaltaron de tal manera que perdieron el dominio propio, y el uno y el otro no pudieron ver por el calor de la situación que el otro también tenía la razón. No pudieron ver eso. No pudieron ver que el otro tenía la razón. Entonces, eso genera una dificultad entre ellos dos. Y aquí, la pregunta que podemos hacernos y que debieron haberse hecho ellos es: si se calman un poquito, si se asientan un poquito, si se dicen, por ejemplo, Bernabé, ve, andate para tu casa, tomate un caldito, una aromática y volvámonos a ver mañana. O vamos a ayunar, hermano. ¿A qué conclusión hubieran llegado? Que el único que puede decir cuál de las dos opciones se debe escoger, porque las dos son buenas. O sea, nosotros no tenemos problema cuando tenemos que decidir entre una cosa mala y una cosa buena. Hay que elegir la buena. Pero cuando tenemos dos cosas buenas por delante, ¿quién es el único que lo sabe todo y que puede decir cuál es la mejor de las dos buenas? Nuestro Señor Jesucristo, que es el patrón de ambos. Él es el patrón de ambos. Ahora, yo pienso que el patrón de Bernabé era Pablo. Yo creo que en ese momento ya era muy claro que el apóstol a las misiones extranjeras era él. De hecho, él tomó la iniciativa. De hecho, aunque Bernabé fue el que introdujo a Pablo entre los apóstoles y parecía que Bernabé fuese mayor que Pablo, no era así. Pablo era mayor que Bernabé. Entonces, aunque Bernabé no se diera cuenta, tal vez Pablo era superior a Bernabé y él debía sujetarse a Bernabé, pero supongamos que los dos se miran como iguales. ¿Qué deben hacer? Acudir al Señor Jesucristo, que es el único que puede saber entre dos cosas buenas cuál es la mejor entre todas. Porque para poder resolver qué es lo mejor para Juan Marcos, oigan, y qué es lo mejor para la obra misionera, ¿qué se necesita? Omnisciencia. ¿Y era Pablo omnisciente? ¿Era Bernabé omnisciente? El único omnisciente es el Señor Jesucristo. Así que cuando mirándonos la cara no podemos resolver el problema, tenemos que mirar hacia arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado en su trono, y Él sí es omnisciente. Él sí es omnisciente. No había quizás Pablo y Bernabé otras formas de resolver el problema en ese momento. Como dije hace un momentico, ¿qué tal si ayunamos? Ayunemos 3 días y después de oración. Bernabé era profeta. ¿No le hablaría el Señor a Bernabé? Y Pablo hablaba directamente con el Señor. O sea, Pablo tenía línea directa, teléfono directo. ¿No les respondería el Señor después de unos 3 días de ayuno? ¿Consultó Pablo al Señor? No. ¿Consultó Bernabé al Señor? Tampoco. Ahora, supónganse que el Señor, para probarlos, no les dice nada directamente. Supónganse. ¿Qué podían hacer? Consultar a los ancianos de Jerusalén o a los ancianos de Antioquía. Había un cuerpo gobernante de pastores. Junten a ese cuerpo y pregúntenle qué opinión tienen ustedes. Voten. ¿Qué dice la mayoría? ¿No habla Dios a su iglesia a través de la mayoría? Todavía lo último, supongamos, le consultan a la iglesia, aunque al parecer en el último versículo, el versículo 41, en el 40, al parecer la iglesia estaba de acuerdo con Pablo. Pero eso no significa que eso era lo mejor. Simplemente que la iglesia estaba de acuerdo con Pablo. Pero eso no significa que era lo mejor para Bernabé, que ambos estaban preocupados. Pablo no simplemente quería castigar a Bernabé, Pablo quería lo mejor para Bernabé.
pero también lo mejor para el reino. ¿Cómo avanzaría más el reino? ¿Dejándolo o llevándolo? Entonces, ahí el Señor era el único que podía, y le podían consultar a la iglesia, pero en última instancia, algo que hacían los apóstoles, ¿qué más podían hacer? Vea, no nos hemos podido poner de acuerdo, echémoslo a la suerte. Y lo que salga es lo que el Señor nos está diciendo. ¿No podían hacer eso? Claro que podían hacer eso. Así que aquí vemos una falla grande en estos dos grandes siervos de Dios. ¿Qué fue lo que les faltó? Aplicar las virtudes de Cristo. ¿Tenía Pablo las virtudes de Cristo? Las tenía de sobra, el mejor. ¿Tenía Bernabé las virtudes de Cristo? Las tenía. ¿Era Pablo humilde? Lo era. ¿Era Pablo paciente? Lo era. ¿Tenía Pablo dominio propio? Lo era. ¿Era Bernabé humilde, paciente? ¿Tenía dominio propio? ¿Era Bernabé sujeto a la autoridad superior? Lo era. Pero en este momento no lo fueron. En este momento Pablo no fue lo suficientemente humilde, ni Bernabé, no fueron suficientemente pacientes, no fueron lo suficientemente sujetos a la autoridad superior, sino que cada uno se consideró a sí mismo como una autoridad y que lo que él decía era lo que había que hacerse. Conclusión, no manejaron bien la diferencia. Siempre hay una forma de manejar adecuadamente nuestras diferencias. ¿Cómo? Usando las virtudes de Cristo, tratándonos con amor. Si Pablo o Bernabé se hubieran detenido por un momento a pensar cuánto sufrió el Señor Jesucristo para que ellos dos estuvieran unidos, no se hubieran separado tan fácilmente. Si Pablo y Bernabé se hubieran puesto a meditar en los sufrimientos de Cristo en la cruz, cuánto le costó al Señor Jesucristo que ellos dos estuvieran unidos, nunca se hubieran separado. Si ambos hubieran reflexionado en la humildad de Cristo, ambos hubieran corregido y hubieran actuado más humildemente. Si ambos hubieran reflexionado en la sujeción del Señor Jesucristo a la autoridad superior. Nadie es más sujeto que el Señor Jesucristo a la autoridad superior. Nadie. Pablo, por ejemplo, él hubiera, al ver cómo Cristo se sujetó al Padre para padecer tan atroces sufrimientos, Pablo hubiera dicho: Señor Jesús, yo me sujeto a ti. Si yo estoy equivocado y mi hermano Bernabé es el que tiene la razón, que se haga la voluntad de Bernabé. Y si Bernabé hubiera hecho lo mismo, también hubiera llegado a la conclusión: Señor mío, Dios mío, ¿cuánto sufriste para que estuviéramos unidos? Tal vez yo estoy equivocado, Señor, que se haga la voluntad de Pablo. Si lo hubieran hecho. Un pequeño paréntesis. Si hicieran así cuando el esposo y la esposa están peleando, el resultado sería lo mismo. Mi amor, hágase lo que tú digas. No, mi amor, hágase lo que tú digas. Hágase lo que tú, que lo que vos digas. Vuelve a perder el control el hombre. Es así, hermanos, es así. Meditar en Cristo, meditar en sus sufrimientos. Aquí Dios nos está mostrando cuán valiosa es la unidad del cuerpo de Cristo. Dividir el cuerpo de Cristo tan fácilmente no debe ser. No debe ser. No debe ser. Hay que tener paciencia, hay que esperar. A lo mejor Dios quiere mostrarnos algo, pero en el tiempo, entonces esperemos. Así que la única manera no es retirarse de la iglesia, sino luchar para que en nosotros se manifiesten las virtudes de Cristo, luchar para que en nosotros se manifieste la humildad de Cristo, luchar para que en nosotros se manifieste la paciencia de Cristo, la sujeción a la autoridad de Cristo, el dominio propio de Cristo, el luchar con nosotros mismos y no retirarnos tan fácilmente de la iglesia. Ahora, el tercer elemento que vemos en nuestro pasaje es la consecuencia. La consecuencia. Ya vimos la circunstancia, ya vimos el mal manejo y ahora la consecuencia.
¿Cuál fue la consecuencia que produjo el mal manejo de esta circunstancia? La consecuencia es una división en la iglesia del Señor Jesucristo. Versos 39b al 40. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que, ahí viene la consecuencia, se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, la primera consecuencia es que dos grandes siervos de Dios, dos grandes amigos, estos hermanos no eran solamente trabajadores, compañeros de trabajo, eran dos grandes amigos, dos hermanos que se amaban, dos extraordinarios siervos de Dios. No pudieron más trabajar juntos y eso les causó a ambos mucho dolor. Les causó a ambos mucho dolor. Pero ¿a quién más le causó dolor esto? A la iglesia que los veía trabajar juntos. Usted se imagina cuando llegó Pablo y Silas a las iglesias y preguntaron, ¿y Bernabé? ¿Fue que le dio un infarto o algo así? No. ¿Qué tendría que decir Pablo? Imaginen el dolor de Pablo explicando en cada iglesia qué pasó con Bernabé. Y el dolor de los hermanos al decir, bueno, aceptamos la voluntad del Señor. Pero ¿a quién fue el que más le dolió esto? Al propio Señor Jesucristo, que sufrió tanto en la cruz para que nosotros estuviéramos unidos. Piensen ustedes, los que son papás, pueden entender esta ilustración. Cuando usted es padre de familia y usted ve que sus dos niños se aman, se cuidan, y luego cuando son adolescentes se aman, se cuidan, no hay pleitos entre ellos. ¿Cuán feliz es usted cuando sus dos hijos se aman, se cuidan? Y ya cuando son adultos, los dos adultos se aman, se cuidan, los dos hermanos, ¿cuánta felicidad le da eso a usted como padre? Ahora piense usted como padre que sus dos hijos se aborrecen y no se pueden ver. ¿Cuánto dolor le da eso a usted como padre? Ahora piense en el dolor del Señor Jesucristo al ver a Pablo y Bernabé separados. Piense en ese gran dolor. Si usted pensara en eso antes de tomar las decisiones que toma, sus decisiones serían diferentes. Ahora, yo estoy seguro que en esta separación ellos dos no quedaron enemistados. De hecho, en 1 Corintios 9:6, que es una carta que Pablo escribe posteriormente de este problema, Pablo habla bien de Bernabé. Pablo habla bien de Bernabé. Y podemos entender que el propósito de Pablo sí era una disciplina temporal para Juan Marcos, porque luego vemos que Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4:11, Pablo le dice a Timoteo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Así que el muchacho, Juan Marcos, de todas maneras maduró, él maduró y de todas maneras volvió al equipo de Pablo, lo cual significa que sí se cumplió en él el proceso que se necesitaba de maduración. Y esa es una consecuencia no negativa, sino favorable de todo esto. Ahora, la consecuencia negativa es la división, el dolor, la separación. Pero aquí también hay una consecuencia positiva. ¿Y cuál es la consecuencia positiva? Que el diablo fue vencido. El diablo pretendía detener la obra del Señor, pero ¿qué logró? Avanzarla, porque ahora en vez de un equipo misionero hay dos equipos misioneros. Y Pablo hace una extraordinaria labor en el norte y Bernabé una extraordinaria labor al occidente. O sea que el diablo es derrotado. Cuando el diablo pretende destruir a la iglesia, lo que termina haciendo es avanzando la obra de la iglesia. El diablo nunca puede vencer a Cristo. El diablo, con todo lo que hace para destruir a la iglesia, termina favoreciendo la obra del reino y favoreciendo la iglesia. Pero hay otra consecuencia positiva, y es que Pablo también se suavizó. Pablo también se suavizó. Pablo cambió su carácter un poco. Él era muy amoroso, pero ahora sabía aplicar mejor este amor. ¿Cómo sé esto? Porque en la epístola a Filemón, Pablo le da un trato especial a Onésimo, que es un esclavo.
Y Onésimo se fugó de su amo Filemón y le robó. Y Pablo, estando en la cárcel, le compartió el evangelio a Onésimo. Onésimo se convirtió, y la forma como Pablo le escribe a Filemón es la escritura de un Bernabé, no de un Pablo. Así que Pablo también cambió. O sea que las consecuencias de todo esto son negativas, la división, pero son también positivas. El crecimiento de la misión, la transformación del carácter de Juan Marcos y la transformación del carácter de Pablo. Así que en todo lo que sucede a los que amamos a Dios, nos ayuda para bien. Bueno, ya hemos entendido el pasaje, su contenido, lo hemos analizado, lo hemos expandido. Hemos visto a Cristo en el pasaje. Este pasaje es un pasaje cristocéntrico, pero cuando uno lo lee, no lee los versículos así a simple vista, no ve a Cristo por ninguna parte. Pero ustedes han visto que yo les he mostrado a Cristo al principio, en la mitad, y aún se los estoy mostrando. Todo pasaje tiene que ser predicado, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, tiene que ser predicado en forma cristocéntrica. Y ustedes han podido ver aquí a Cristo claramente, ¿verdad? Aunque el Señor no aparece directamente en el pasaje. Ahora veamos entonces cuáles son las enseñanzas claras de este pasaje para nosotros, que somos creyentes en el siglo XXI. La primera enseñanza es lo que ya dijimos. Siempre van a haber diferencias entre verdaderos creyentes. Van a haber diferencias al juzgar el comportamiento y el carácter de las personas, y van a haber entre nosotros otras diferencias de opinión en asuntos secundarios. Van a haber diferencias de opinión en asuntos secundarios entre nosotros. Es una realidad inevitable. Así que no tratemos de evitar las diferencias. Ahora, la enseñanza importante aquí es esta. Cuando tengas una diferencia con un hermano, no trates de imponerla a los demás. No se la digas a nadie más, sino trátala con el hermano con el que la tienes. No se la digas a nadie más. ¿Por qué? Porque la tendencia del que escucha es a tomar partido. ¿Y qué sucede cuando el que escucha toma partido? Inicia una división. Así que cuando tengas una diferencia sana, legítima con alguien en la iglesia, no se la cuentes a otro, ni trates de imponérsela a los demás, porque en esta clase de diferencias, los que estamos afuera de la diferencia, no tenemos que tomar partido sobre eso. Eso es entre ustedes dos. Los demás no debemos tomar partido, sino mantenernos lejos. Y los que tienen la diferencia, no debes contarla a otros. Pero también muy importante, cuando llegas a la conclusión de que ya definitivamente tienes una diferencia con el otro, ojo, tu yo, tu ego, tu amor a ti mismo, por causa de la diferencia, te va a llevar a disminuir el amor que sientes por esa persona. No permitas que eso suceda. No permitas que eso suceda. No permitas que el amor que sientes por esa persona se disminuya por causa de la diferencia que tienes con esa persona. Voy a poner un ejemplo de algo que sucedió recientemente. Ustedes saben que yo soy médico. Cuando sucedió la pandemia, ustedes tienen ideas sobre la pandemia con las cuales yo no estoy de acuerdo. Algunos de ustedes dicen que eso no existe, que el coronavirus no existe, que eso fue una pandemia, un montón de cosas que para mí como médico son inconcebibles, no existen. Sin embargo, yo a nadie le digo negros tener los ojos. Yo lo acepto.
hermano, que la vacuna es un chip que le van a controlar la mente Bill Gates y George Soros con las antenas de 5G. Listo, mi hermano, Dios me lo bendiga. O sea, yo no puedo creer eso. Pero si usted lo cree, hermano, y como yo no lo puedo persuadir, por muy médico que sea, yo no puedo sentarme a explicarle la inmunología y qué es una vacuna y por qué una vacuna sí funciona. No, a mí me toca dejarlo a usted con esa cosa que tiene en la cabeza. Y en este momento, en la iglesia donde yo soy pastor, eso es así, vea, así. Y ellos saben que yo soy médico. Y hasta me recomiendan, ve pastor, que tomate esta otra. Yo no pienso así, hermanos. Entonces tenemos que manejar esa diferencia en amor. Ahora, cuando yo veo al otro tan embolatado, digo, no, o sea, en mi opinión, en mi pensamiento, yo lo veo embolatado, pero yo voy a dejar de amarlo por eso. No puedo, él simplemente tiene menos luz que yo en algo, y ya, ¿yo por qué lo voy a dejar de amar porque él cree esas cosas? No puedo dejar de amarlo. Entonces, no permitas que el amor por la persona con la que tienes una diferencia se disminuya. No permitas. Tienes que esforzarte por saludarlo igual. A los pastores nos sucede también cuando damos una enseñanza. A alguien no le cae bien la enseñanza y se molestan con uno. Y yo me entero de que esa persona no le gustó mi sermón. La próxima vez que lo veo, ¿cómo lo voy a saludar con menos afecto? Simplemente porque no le gustó mi sermón. No puedo. Tengo que amarlo igual. Tengo que ser paciente. Tengo que ser humilde. Tengo que dominarme a mí mismo. ¿Sí? Tengo que tener las virtudes de Cristo. Entonces, no se lo digas a nadie. No trates de imponerlo a los demás. No permitas que el amor por esa persona disminuya. Y ojo que esta es la más importante. No te apresures a tomar decisiones. Es un asunto secundario. Es algo que no justifica que te vayas de la iglesia. Es algo que se puede manejar con paciencia. Si el otro está equivocado y yo tengo la razón, pues debo esperar. Dios va a intervenir, Dios va a mostrar, Dios va a señalar. O si yo soy el que estoy equivocado, pues a su tiempo lo veré, pero no tengo por qué apresurarme a tomar una decisión. Debo esperar pacientemente. Y no se lo debes decir a ninguna otra persona, pero sí se lo debes decir a los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores son los que gobernamos esta casa. Nosotros gobernamos esta casa en el nombre del Señor Jesucristo y nosotros tenemos que saber que esas diferencias existen y tenemos que mediar y tenemos que ser pacificadores y ayudar al uno y tanto como al otro. Entonces, háblalo a los pastores. No lo hables con otros, pero háblalo a los pastores. Y debemos entender que aún podemos llegar a tener diferencias con un pastor. Y si tenemos una diferencia con un pastor, pues háblalo cuando hay pluralidad de ancianos, háblalo con los otros pastores. Que los otros pastores sepan que tú y el pastor tienen esa diferencia. Para que oren, para que los ayuden a ambos, para que procuren con las virtudes de Cristo mantener la unidad en la iglesia en un asunto que es secundario y que no es necesario causar una división por esto. Otra aplicación muy importante del pasaje es esta. Aún los más grandes hombres de Dios pueden fallar en la forma como manejan sus diferencias con otros hermanos. Aquí vimos a dos grandes hombres de Dios que fallaron en el manejo de una diferencia en cuanto al juicio que tenían de un tercero. Hermanos, nosotros no somos omniscientes y cuando tenemos que formarnos un concepto sobre alguien, tenemos que partir de la base de que nunca tenemos la suficiente información y por lo tanto siempre podemos estar equivocados.
Así que no te aferres tanto a tu propia opinión. ¿Cuál fue el problema aquí? Que los dos se aferraron demasiado a su propia opinión. Aférrate con todas tus fuerzas a la doctrina de la Trinidad. Aférrate con todas tus fuerzas a la doctrina de la salvación por sola fe, por sola gracia. Aférrate con todas tus fuerzas. Pero a un concepto sobre un tercero, no te aferres, porque lo más seguro es que estás equivocado. Y cuando menos pensaste, la persona cambió y tú seguiste juzgándolo negativamente. No te aferres tanto a un juicio sobre una tercera persona. No somos omniscientes, fallaremos completamente en reconocer que las otras personas pueden cambiar. Y sé siempre amoroso, humilde, paciente, dependiente de Cristo y perseverante en buscar una forma de solucionar las diferencias, acudiendo a la Escritura, acudiendo a las autoridades superiores, acudiendo al consejo sabio. De esa manera podremos solucionar nuestras diferencias y continuar viendo a Cristo gozoso, no triste, porque continuamos trabajando unidos. Si nos separamos, Cristo llora. Si mantenemos la unidad, Cristo se goza, porque todos sus sufrimientos en la cruz fueron para darnos unidad. Así que veamos eso siempre y mantengamos eso siempre delante de nosotros. Ahora, todos ustedes sin duda están correlacionando el hecho de que yo haya traído este pasaje en el día de hoy con un hecho reciente, con un caso específico que estamos viviendo aún aquí en la iglesia recientemente. Así que quiero terminar este mensaje, expresando la forma como yo, que acompañé el caso y me formé mi propia opinión, y quiero compartir la conclusión de lo que fue este caso que hoy todavía en la iglesia estamos viviendo con un hermano muy querido. Este hermano sigue siendo un hermano muy amado y esperamos que con él sigamos teniendo la misma relación que Pablo tuvo con Bernabé, aunque ya no estamos trabajando juntos. Pero para hacer como del asunto una aplicación viviente de lo que estamos viviendo, déjenme decir las siguientes palabras. Esto con respecto a ese caso reciente que estamos viviendo en la iglesia. Un hermano juzga el carácter de otro hermano y llega a la conclusión de que se trata de una persona inconversa. El pastor Ernesto maneja la situación adecuadamente, procurando el arrepentimiento y la unidad entre hermanos, invitando a cada parte a actuar según la Escritura. El hermano que juzga como inconverso a la otra persona termina en un desacuerdo con el pastor Ernesto. Así que hay un desacuerdo muy parecido al del pasaje que estudiamos hoy. El pastor Ernesto usa los canales adecuados al interior de la iglesia y recibe el apoyo de sus diáconos. También consulta a la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas de Antioquia, consulta acerca de lo que ha hecho, y su proceder es respaldado unánimemente por 7 pastores de esa asociación, 6 de ellos ordenados y 1 de ellos elegido recientemente pastor. Estos pastores ordenados y candidatos al pastorado de esta asociación apoyan unánimemente las actuaciones del pastor Ernesto. Y finalmente, el hermano con quien se tiene el desacuerdo decide renunciar a la membresía de la iglesia, a pesar de que se le dio el consejo. El hermano que se fue de la iglesia, yo le rogué que escuchara este sermón. Este sermón mío que acabo de predicar está en internet. Yo lo prediqué hace años en la iglesia de Medellín. Le dije a esta persona: escucha por favor este mensaje, no te apresures. Pero aún así, este hermano decide renunciar a la membresía de la iglesia, descalificando el proceder del pastor Ernesto y distorsionando sus recomendaciones. Oigan bien, no se está prohibiendo juzgar las actuaciones de otros y por lo tanto su carácter con base en esas actuaciones.
Lo que se está prohibiendo es imponer a otros el juicio particular que nosotros hacemos sobre esa tercera persona. Esa es la interpretación correcta de lo que está pasando. Así que aprendamos la lección. Hemos aprendido una lección muy dolorosa. Nos hemos dividido, hemos perdido a un hermano muy valioso, pero aquí están las raíces de todo, en este pasaje. Las raíces de todo son nuestro necio corazón, todavía lleno de egoísmo, falto de humildad, falto de dominio propio, falto de paciencia. ¿Qué nos costaba esperar por lo menos un año, un añito? Sería mucho pedir que esperemos un año a ver qué hace Dios en este caso. Eso cuesta mucho trabajo. No. Y falta de sujeción a la autoridad superior. Cuando yo tengo un pastor que está obrando correctamente y un cuerpo de diáconos le dicen: pastor, usted está obrando correctamente, y 7 pastores le dicen: pastor, usted está obrando correctamente, no existe la más mínima probabilidad de que yo esté equivocado. ¿Por qué no esperar un poco? ¿Por qué no orar más? ¿Por qué no ayunar más? Y lo que debemos concluir era que era la voluntad de Dios que pasara lo que pasó. Lo mismo que sucedió con Bernabé y Pablo. Era la voluntad de Dios que se separaran, para que la obra avanzara más, para que el carácter de Juan Marcos madurara, para que el carácter de Pablo madurara, y para que nosotros hoy en el siglo XXI aprendiéramos estas cosas. Si alguno aquí no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, amigo, este mensaje que trata de desacuerdos entre hermanos en Cristo, te dice a ti lo siguiente: tú, lo importante en tu vida no son los desacuerdos que tengan con otros. Lo importante, mi amigo, es el desacuerdo que tienes con Dios. Tienes un desacuerdo muy grande con Dios, porque tú no lo ves tan grande como es Él, ni ves lo justo que Él es, ni ves la inmundicia de tus pecados. Tú y Dios tienen un gran desacuerdo, porque tú te crees bueno, y Dios, que te conoce verdaderamente, dice que eres malo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y que no puedes hacer nada bueno ni agradarlo a Él de ninguna manera. Y Él te manda que te humilles, reconozcas tu pecado y tu miseria, le pidas perdón de todo corazón, dolido por tu pecado, aborreciéndote a ti mismo, y mires la cruz de Cristo. Allí encuentras el perdón y la posibilidad de ponerte de acuerdo con Él. Solo la cruz te pone de acuerdo con Dios. Solo la cruz te reconcilia con Dios, te hace una nueva persona y entras en una relación de intimidad, unidad y amor con Él para siempre. Amigo querido, ven a Cristo. Que el venir hoy aquí y ver lo que yo he dicho: miren esos cristianos cómo se dividen, ahí se dividieron, yo fui a un culto y el pastor estaba predicando sobre algo de que se habían dividido, por eso es que yo no me hago cristiano, porque eso es pelea tras pelea, división tras división. No sea eso tropiezo para ti, mi hermano, mi amigo, no sea eso tropiezo para ti. Lo más importante no es el desacuerdo que viste que hubo entre nosotros, sino el desacuerdo que tú tienes con Dios. Él te va a juzgar porque estuviste aquí y escuchaste su mensaje, viste su poder, porque aquí hay poder, viste su poder actuar. Sabes que nosotros, los que te predicamos, somos un testimonio fiel de que hay poder en Dios para transformar a una persona, y tú no quieres ser transformado. A ti te gusta tu pecado, te gusta este mundo y no quieres salir de él. Pues bien, si te gusta tanto, vete con él al infierno, porque allá irás si no te arrepientes. Arrepiéntete ahora, hoy sea día de salvación para ti. Ven a Cristo arrepentido de tus pecados, reconcíliate con él, y no haya entre él y tú ningún desacuerdo hasta que entres en la vida eterna. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos gracias porque hemos vivido un momento difícil,
pero estamos seguros que estamos bajo tu amparo, bajo tu sustento y bajo tu ayuda. Esta amada iglesia ha sido grandemente instruida con esta situación tan dolorosa y grandemente consolada, como vemos ahora mismo, que tú consuelas a tu pueblo y le confirmas que este es el camino correcto, que debemos seguir andando en él. Te damos muchísimas gracias por todo lo que sucedió y también te damos gracias por la enseñanza, porque nos capacita para seguir bien y unidos de aquí en adelante. Señor, que si entre nosotros se presentan diferencias, que sabemos que se presentarán, las manejemos como hemos planteado hoy, con las virtudes de Cristo. Que de aquí en adelante las virtudes de Cristo y la ley de Cristo sea obedecida mucho más por tu pueblo. Y si hay alguno aquí que no te conoce, Señor, dale la salvación, el ver sus pecados, su desacuerdo con Dios, reconciliarse con Dios por medio de la cruz y una salvación perfecta y eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.